Tiempo de recibir en este tiempo de salud al doctor Darío Fernández, médico de familia y psicólogo clínico. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Magdalena, buenos días. Lo tenemos ahí al frente. Si no es por la pandemia, es por la nieve. ¿Cómo están en su centro de salud? Bueno, pues estamos al 50% de personal, porque yo esta mañana, una compañera ayer tuvo una fractura, se ha caído, entonces falta personal, y porque Sí. también se ha accidentado, y personal que viven fuera de Madrid y no pueden acudir al centro, así es que somos la mitad de personal y el doble de trabajo, apretaditos. ¿Y ustedes tienen urgencias en su centro? Sí, por supuesto, urgencias y visitas a domicilio. Yo esta mañana he tenido que, a patita, pues ir a visitar a 2 pacientes y a punto está de darme un culetazo, sí. Claro. ¿Están viendo muchas caídas y muchos problemas de fracturas? Sí, muchísimo. La consulta ahora se divide entre personas con COVID y personas que se han caído, sí. Prácticamente casi todos los pacientes que vienen a la consulta pues se han caído por aquí cerca. Parece mentira, todo se lo llevan nuestros sanitarios. Me gustaría, doctor, que habláramos esta mañana de los trastornos de ansiedad y depresión, porque muchas personas sufren ansiedad o depresión u otros trastornos del estado de ánimo y terminan siendo tratadas de un hipotiroidismo o de un hipertiroidismo. También sufren del tiroides, luego termina con una depresión. Los síntomas se entremezclan y a veces no es fácil distinguirlo. ¿Nos puede comentar por qué hay una relación entre las enfermedades del tiroides y los trastornos del estado de ánimo? Sí, porque mira, las hormonas tiroideas controlan muchísimas funciones y el estado de ánimo, y hay muchos estudios donde se demuestran que modulan la sintomatología, el estado de ánimo y la ansiedad, las hormonas tiroideas, porque la hormona tiroidea pues termina afectando al hipocampo y a la amígdala cerebral, que son las estructuras cerebrales que controlan nuestro estado de ánimo. Hay una gran relación entre el nivel de hormonas tiroideas y el nivel de serotonina, que es muy importante en el tratamiento de la ansiedad y de la depresión. Así que si se descabala la hormona tiroidea, se va a descabalar también la serotonina y vamos a tener un trastorno del estado de ánimo. También las hormonas tiroideas controlan los receptores adrenérgicos, que son excitantes. Si hay un desbalance o una anomalía en las hormonas tiroideas, la excitación, la irritabilidad o el letargo y la somnolencia pues van a aparecer. Así que prácticamente son las hormonas más importantes que más influyen en el estado de ánimo y también pues en el apetito y en el consumo y en el gasto calórico. O sea, son unas hormonas que están muy relacionadas con el estado de ánimo. ¿Qué síntomas son los más comunes entre ambas? ¿Y qué síntomas pueden ser ambas cosas? Sí, pues este es el problema, que la enfermedad del tiroides, cuando está muy excitada, hablamos de un hipertiroidismo, que está como acelerado el tiroides, fabricando hormonas tiroideas, o cuando está muy enlentecido, muy adormecido, es el caso del hipotiroidismo, o cuando tiene un cáncer, hay un cáncer del tiroides, pueden producir síntomas como ansiedad, crisis vasomotoras, angustia, o una somnolencia, o pérdida de memoria, o un desánimo, una desgana. Entonces estos síntomas pues son muy típicos de la depresión, por ejemplo, y son muy típicos también cuando dan unas crisis vasomotoras de ansiedad, pues son muy típicos de los casos de las crisis de ansiedad o de la agorafobia. Así es que comparten pues todos los síntomas típicos de estas enfermedades psiquiátricas y por lo tanto hay que averiguar si estamos hablando de una depresión o de un trastorno de las hormonas tiroideas, y eso es fundamental porque comparten los síntomas clásicos de esas enfermedades. ¿Y cuáles son los síntomas psicológicos más comunes en el hipotiroidismo? Bueno, cuando estamos ante un hipotiroidismo estamos como si dijéramos ante un tiroides vago, que no fabrica, no hace su trabajo, que es fabricar las hormonas tiroideas. Entonces, desde la hipófisis se incrementa el nivel de hormona estimulante que le estimula, le chincha, le pincha ahí al tiroides a ver si fabrica más hormonas tiroideas y llega un momento en que no puede más, incluso llega pues a agrandarse, se hace más grande el tiroides y aparece el bocio, aparecen bultos ahí en la garganta, los nódulos tiroideos intentando que fabrique más. Bien, pues cuando fracasa, a pesar de todo eso, pues aparecen unos síntomas como son, pues sobre todo un enlentecimiento psicomotor. Como una torpeza, como una lentitud en los movimientos, un estado de ánimo deprimido,
parece como una confusión mental. En el hipotiroidismo hay un trastorno cognitivo del pensamiento, cuesta centrar la atención, hay más problemas de memoria e incluso, pues puede, si esto es muy grande, pues puede llegar a producir también pues una ansiedad o una confusión o una psicosis. Entonces, esa dificultad de concentración y de memoria pues puede confundirnos con una depresión. Es que es muy importante distinguirlo porque esos síntomas del hipotiroidismo tienen muchos síntomas comunes con la depresión. Y en el caso contrario, ¿qué síntomas tendría el hipertiroidismo? Bueno, pues los síntomas psiquiátricos o psicológicos típicos de un hipertiroidismo, que hablamos de hipertiroidismo cuando la glándula tiroidea, como si dijéramos, está acelerada, está como loca, fabricando ahí hormonas tiroideas a montón. Y entonces, pues producen sobre todo nerviosismo, producen ansiedad, producen una inestabilidad emocional, un cambio de ánimo brusco, de la alegría a la tristeza, hay una inquietud. Hay también muchísima dificultad para concentrarse, ¿eh? Y curiosamente esta aceleración pues produce también en el hipertiroidismo una disminución de la libido, del apetito sexual. Es una de las cosas que hay que preguntarse cuando algún varón o alguna mujer consulta porque de repente no sabe qué pasa, que ha perdido el apetito y el deseo sexual, pues hay que ver si hacer un análisis de hormonas tiroideas a ver si va a tener un hipertiroidismo. Y también como síntomas típicos, pues produce crisis de vasomotora, donde parecen sofocos, donde parecen acaloramientos, enrojecimientos, que a lo mejor otras veces se confunden con unos síntomas de una menopausia. Y en las personas que son más mayores de 65 años, pues el hipertiroidismo puede dar también hasta síntomas muy parecidos a la depresión. O también, fíjate, esto lo trágico y lo mágico de la medicina. El hipertiroidismo puede dar depresión, pero también puede dar manía, o sea, una excitación, como un optimismo exagerado, que es lo que llamamos una hipomanía, pero no manía de tener manía a alguien, sino de excitación alocada y de optimismo y de creerse con una inmunidad y una potencia para hacer muchísimas cosas. Y también otros síntomas que pueden aparecer con el hipertiroidismo son crisis de pánico, fíjate, crisis de pánico y crisis de ansiedad, que ataques de ansiedad. Pues no sabemos, ¿dónde estamos? ¿Ante un ataque de ansiedad o ante un hipertiroidismo? O sea, tienen muchos síntomas comunes. Antes ha hecho referencia al cáncer de tiroides, doctor. ¿También da síntomas psiquiátricos? Sí, además del cáncer de tiroides, simplemente por el hecho de comunicarlo a la persona, pues es un shock tremendo, pero además el cáncer de tiroides muchas veces lo que produce es anula la función del tiroides y prácticamente el 50% de las personas que tienen cáncer de tiroides tienen algún síntoma psiquiátrico, algún síntoma de estos que hemos comentado anteriormente. Entonces, también hay que vigilarlo en esta patología. ¿Y pueden darse los dos cuadros a la vez en la misma persona? Pues sí pueden darse. Esto vuelve a ser otra vez lo trágico, lo interesante y lo inquietante del ejercicio de la medicina, que las cosas no son tan sencillas, y pueden darse los dos cuadros a la vez. Puede ser que esa persona tenga una depresión y además un hipertiroidismo, o que esa persona tenga un estado de ánimo muy deprimido y estar ante un hipotiroidismo. Entonces, pueden convivir los dos cuadros, y entonces habrá que hacer un tratamiento adecuado para cada uno de ellos y diferencial. ¿Y cómo los distingue usted en la consulta? ¿Cómo saber si es una patología de tiroides o es solo cuestión psicológica? Bueno, pues esto es fundamental ante los médicos cuando viene cualquier persona con cualquier cuadro de esto, de ansiedad, de inquietud o de depresión. Pues en la primera hormona que pensamos es en el tiroides. Entonces lo primero que hacemos es una historia clínica de esa paciente, a ver si tiene algunos antecedentes familiares, si su madre o su padre ha tenido algún antecedente familiar de hipotiroidismo o hipertiroidismo, o si ella ha estado tratada en algún tiempo de esta patología. Bueno, pues luego se haría una exploración del cuello, una palpación para ver si se palpa ahí algún nódulo, se palpa agrandado el tiroides o la glándula tiroidea, o si se palpa ahí pues agrandado y en algún lugar, en algún lado, pues endurecido, que nos hablaría de un nódulo. Y a continuación pues pediríamos una analítica de sangre para ver cómo está la hormona estimulante del tiroides, la TSH, y también en qué se traduce esa estimulación, cómo están las hormonas tiroideas, la T3 y la T4. A ver si tenemos bajas esas hormonas y hablaremos de un hipotiroidismo, o las tenemos elevadas y hablaríamos de un hipertiroidismo.
Así es que esa analítica pues es fundamental. Y bueno, pues podemos ayudarnos también con algunas pruebas de imagen complementaria, como puede ser pues una ecografía de tiroides para ver si hay un nódulo o nos haga una definición más exacta que nuestra palpación. Y si eso no estuviera claro, pues bueno, pues podríamos mandar también una punción aspiración, que es como una biopsia de ahí para analizar ese nódulo que nos ha dicho el ecografista que tiene, a ver qué tipo de nódulo es, si es un nódulo frío, caliente, si es un cáncer o qué es. Descartado eso, bueno, pues entonces nos centraríamos en el problema psiquiátrico, psicológico, y ya nos decidiríamos por esa crisis de ansiedad que tiene, pues es verdaderamente una crisis de ansiedad y no es por problema de tiroides. Teniendo en cuenta también que, fíjate, algunas depresiones, porque el hipotiroidismo subclínico, que es un hipotiroidismo que es como dijéramos de muy pequeña intensidad, que prácticamente no da clínica somática, pero puede debutar por una depresión. Hay muchos hipotiroidismos subclínicos que no tenían clínica y que debutan con una ansiedad o no, con una depresión, ¿eh? Entonces puede complicarse ahí más todavía la cosa. Nos queda claro que lo más importante es tener un buen diagnóstico. Un diagnóstico bien diferenciado. Estamos hablando de patología tiroidea o estamos hablando de depresión. Teniendo en cuenta que algunas depresiones, fíjate, aunque la historia clínica no te apunte a nada de patología del tiroides, pero yo siempre cuando a mis pacientes que trato con depresión les estoy dando el medicamento antidepresivo y son refractarios, no mejoran con ese medicamento depresivo, le aumentamos de dosis o le añadimos otro medicamento o cambiamos, pues esas depresiones reactivas que no responden al tratamiento puede ser que estén debutando con un hipotiroidismo. Entonces habría que, aunque cuando le vistes tenía la analítica normal y a los 2 o 3 meses no mejora con el tratamiento, habría que repetir una analítica de tiroides porque a lo mejor está apareciendo un hipotiroidismo y eso es muy típico en lo que llamamos el hipotiroidismo subclínico, que tiene muy poquitos síntomas. Interesante, doctor, que nos enseñe a diferenciar los síntomas. Ya saben que si ustedes necesitan bien diagnóstico médico o bien diagnóstico psicológico, el doctor Darío Fernández tiene su consulta en el Centro Médico Legazpi, en Paseo de las Delicias 126, en Madrid, con este teléfono de contacto 91 474 6145 91 474 6145 y toda la información la tienen en la página web www.drdariofernández.es. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buena mañana. Un abrazo.